explicar ahora el concepto, es un concepto que se usa en química, cuando estéis empezando, que es el concepto de mol, y ver lo que quiere decir el concepto de mol, el número de Avogadro, hay muchos ejercicios relacionados con ello, y creo que es interesante este vídeo, que lo veáis para que entendamos este concepto, ¿vale? Y por qué ese número de Avogadro, por qué el concepto de mol, qué es todo esto, qué me estáis contando en química, que yo no entiendo mucho. Bueno, vamos a imaginar una reacción química que se da en la naturaleza, bueno, en electrólisis también del agua, ¿vale? Y tenemos la reacción, por ejemplo, hidrógeno más oxígeno para dar agua. Nosotros tenemos esta reacción química muy sencilla, he cogido una reacción química muy sencilla. No quiero explicar esto para que lo entendamos. Y bueno, os enseñé la otra vez en anterior vídeo, en otro vídeo que también he subido al canal, cómo se ajustan reacciones químicas, ¿vale? Pues bueno, en este caso voy a ajustar esta reacción química por tanteo, ¿vale? Recordad que había dos métodos, por tanteo y haciendo ecuaciones, haciendo balances de elementos. Voy a resolverlo sencillamente por tanteo, ¿vale? Voy a poner aquí un 2 hidrógenos y aquí otro 2, ¿vale? 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 oxígenos y aquí 2 oxígenos. Esta reacción vendría a ser algo así. 2 moleculitas de hidrógeno, aquí otras 2 moleculitas de hidrógeno, con una molécula más grande de oxígeno, y me va a dar 2 moléculas de agua, que más o menos las voy a poner así, ¿vale? Y me daría 2 moleculitas de agua. Bueno, el concepto de mol es el siguiente, ¿vale? Nosotros sabemos que a nivel microscópico, muy microscópico, muy pequeño, a la categoría de Armstrong, ¿vale? Un aumento enorme. Nosotros sabemos que esto ocurre, ¿vale? Que 2 moléculas de hidrógeno se unen con una de oxígeno para dar 2 moléculas de agua. ¿Pero qué ocurre? Que nosotros realmente en las reacciones químicas, en los laboratorios y demás, pues hombre, es muy complicado aislar 2 moléculas de hidrógeno, aislar una molécula de oxígeno. Estamos hablando de aislarlas, de coger 2 moléculas, 2, y unirlas, 2 moléculas de hidrógeno, unirlas con otra de oxígeno. O sea, aquí coger las 2 moleculitas, aquí otra y unirlas. Eso es imposible. No solamente porque sean gases, es verdad que es una reacción, son el gas hidrógeno y el gas oxígeno, las dos son gases. No he querido ponerlo aquí porque, bueno, esto es un gas, esto es un gas, y esto, dependiendo de la temperatura, podría ser un líquido, ¿vale? O incluso un sólido. Pero bueno, nosotros tenemos esa reacción. Claro, no podemos coger 2 moleculitas y unirlas con una molécula de oxígeno. No podemos coger eso, es muy complicado. Y da igual que fueran sólidos, ¿vale? No podremos coger algo tan pequeño. Entonces, como no se puede coger algo tan pequeño, pero sí que se sabe que está sucediendo esta reacción química, tenemos que hablar con otro tipo de cantidad de sustancia. Y tenemos que hablar con una cantidad de sustancia que se llama mol. Mol se refiere a cantidad de sustancia. Pero está referido a algo. Claro, no puedo hablar en moléculas por separado, porque es imposible trabajar con moléculas solas, ¿vale? Sería imposible, serían reacciones tan pequeñas que no tendría sentido. Y lo que sí que hacemos es juntar una cantidad más grande con otra cantidad más grande. Pero claro, ¿cómo utilizamos? Voy a coger esta cantidad con esta cantidad. Es verdad que se podría utilizar la masa. De hecho, durante muchos años se hacía con masas, ¿vale? Se hacían balances de masas. La masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos, pero parece un concepto, digamos, que da más facilidad, da más juego para poder ajustar reacciones y para poder hablar en un entorno de laboratorio, como es el mol. ¿Y qué es un mol? Un mol es lo que hace que todo esto cobre sentido, y un mol de sustancia equivale a 6,022, que es el número de Avogadro, tiene más decimales, ¿vale?, por 10 elevado a 23 átomos, si hablamos de átomos o moléculas. Fijaros, cuando yo ajusto la reacción, en vez de hablar de 2 moléculas, o hablar de una molécula, o hablar, me ha dado 2 moléculas, hablo de moles. Es decir, yo digo, en vez de decir esto, yo digo 2 moles han reaccionado con un mol. Aquí no tengo nada, inicialmente no tengo nada,
esto es inicialmente, y después de la reacción final y de inicial F de final, esto desaparece y me van a quedar aquí 2 moles, ¿vale? Recordad que los reactivos desaparecen y se forman los productos. Por eso aquí al principio no tengo nada, luego no tengo nada aquí y aquí tengo 2 moles, ¿vale? Entonces ahora cobra todo sentido, porque digo, 2 moles ha reaccionado con 1 mol para dar 2 moles. 2 moles no es solamente un 2, 2 moles, parece algo pequeño, no, 2 moles. 2 moles equivalen a, si yo lo multiplico por la cantidad de moléculas que hay, si yo multiplico 2 moles por 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas que tiene 1 mol, porque 1 mol tiene todas estas moléculas, el mol con el mol se va, y esto me quedaría 12,044 por 10 elevado a 23 moléculas. 2 moles de hidrógeno equivale a todas estas moléculas. Y todas esas moléculas juntas sí que las puedo coger. No coger con la mano, obviamente, es un gas, pero sí que las puedo tener en un recipiente. ¿Entendéis? Todas estas moléculas sí que las puedo contener en un recipiente. Yo puedo hacer la reacción con todas estas moléculas. Pero el concepto de mol me hace poder hablar de una cantidad enorme de moléculas, pero yo, a mis ojos, veo 2 moles, ¿entendéis? Es muy fácil trabajar así, porque yo no tengo que decir, ¿me pasas el frasco que tiene 700 millones de trillones de moléculas? No, yo puedo decir, ¿me pasas ese frasco que tiene 2 moles de lo que sea? ¿Entendéis? Es un concepto para que el ser humano, digamos, podamos trabajar con más sencillez y más fluidez en un laboratorio. Con lo cual, lo único que hace el concepto de mol es trasvasar una información muy amplia de una cantidad enorme de moléculas a una cantidad más perceptible para nosotros, como es unidades más pequeñas, como es el mol. Entonces, 2 moles son todas estas moléculas, pero a nuestra vista, cuando sobre el papel, tenemos un 2, no tenemos un 12,44 por 10 elevado a 23 moléculas. Es verdad que podríamos calcular todo en moléculas, obviamente, pero lo vamos a hacer siempre en moles. Bueno, espero que lo hayáis entendido y voy a hacer típicos ejercicios donde me van a pedir que calcule todo esto y que haga cálculos. Voy a hacer las típicas preguntas, voy a hacer como un esquemilla, un ejercicio normal con las típicas preguntas que os pueden hacer de esto, ¿vale? Y vamos a ver si entre todos lo entendemos, ¿vale? El concepto de mol y el número de Avogadro, ¿vale? Bueno, voy a borrar este también. Y vamos a hacer algún ejercicio para que veáis cómo se utiliza esto. Antes de empezar a hacer ejercicios, necesito que entendáis también el concepto de masa molecular o peso molecular. ¿Qué es el peso molecular o la masa molar? ¿Vale? Normalmente se usa más masa molar, ahora en los institutos están usando más masa molar, yo siempre he usado peso molecular. ¿Qué es esto de peso molecular? Molecular o masa molar. Bueno, pues si yo tengo un compuesto, por ejemplo, el ácido sulfúrico H2SO4, este ácido sulfúrico va a tener una masa molar o un peso molecular que lo tendré que calcular de la siguiente manera. El peso o la masa molar del H2SO4 será igual a la suma de las masas atómicas de cada uno de los elementos que lo componen, multiplicado por la cantidad de elementos que haya. Es decir, como tengo 2 hidrógenos, tendré 2 por 1, que es el peso molecular del hidrógeno. Yo me sé muchos pesos moleculares, pero porque de trabajar mucho, pues me lo sé. Pero bueno, vosotros lo podéis mirar. Estos pesos moleculares, estos pesos atómicos, van a venir en las tablas periódicas, así que lo podéis mirar. El hidrógeno tiene un peso atómico de 1, con lo cual 2 por 1, más el azufre tiene un peso atómico de 32, más el oxígeno tiene un peso atómico de 15,99, pero bueno, de 4 de 16, ¿vale? Si nosotros hacemos estas operaciones, me va a dar que son 98, ¿qué? 98 UMAS, unidades de masa atómica.
Estas unidades de masa atómica lo podemos poner también como 98 gramos por cada mol. Es decir, un mol de ácido sulfúrico, ¿vale?, de H2SO4, va a pesar 98 gramos. ¿Entendéis? ¿Veis la diferencia? 98 gramos sí que los puedo ver. ¿Cuántas moléculas serán? Ahora vamos a hacer ejercicios con esto, vamos a entenderlo. Bueno, lo primero que quiero que entendáis es que la masa molar normalmente me va a dar en gramos por mol, es decir, la masa molar del H2SO4 será de 98 gramos que tiene un mol. ¿De qué me va a servir esta masa molar, este peso molecular? Esto me va a servir para pasar de mol a gramo y de gramo a mol, independientemente de lo que yo necesite. Bien, entonces ya tengo peso molecular, masa molar. Vamos a ver cómo se calcula y cómo se hacen estos ejercicios, muy sencillos, cuando nos preguntan ¿cuántas moléculas tiene? ¿Cuántos átomos tiene? ¿Cuántos bla 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 tiene? ¿Vale? Y vamos a hacer un ejemplo. He utilizado la sustancia ácido sulfúrico, voy a hacer algunas preguntas y vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Entonces, voy a borrar aquí y simplemente del dato que tenemos es la masa molar del ácido sulfúrico, que ya os he dicho cómo se llega hasta ella. Podéis hacer más ejercicios vosotros en casa. Serían 98 gramos partido por mol. Y vamos a hacer las típicas preguntas que nos hacen en los exámenes. Imaginaros que nosotros nos dicen, tengo una masa de ácido sulfúrico de 100 gramos. Me dicen, tengo 100 gramos de ácido sulfúrico. Y vamos a ver qué preguntas nos pueden hacer. La primera pregunta que nos van a hacer, nos van a preguntar ¿cuántos moles son? ¿Cuántos moles hay de ácido sulfúrico ahí? La segunda pregunta que nos van a hacer es ¿cuántas moléculas hay? La siguiente pregunta que nos pueden hacer es ¿cuántos átomos hay en total? La siguiente pregunta que nos pueden hacer es ¿cuántos átomos hay de cada uno de ellos? De hidrógeno, de azufre y de oxígeno. Vamos a contestar todas esas preguntas y veréis que es muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, la masa que tengo son 100 gramos. Aquí, para saber cuántos moles son, puedo hacerlo de dos maneras. Con factores de conversión o con una formulita que dice que el número de moles de una sustancia es igual a la masa de la sustancia partido por la masa molar de la sustancia. Con lo cual, sencillamente, de ahí puedo sacar el primer ejercicio. Lo podemos hacer con la formulita y sencillamente diríamos que el número de moles de H2SO4 será igual a 100 dividido entre 98. Con lo cual, eso me va a dar, voy a coger la calculadora, voy a calcularlo, y me daría 100 dividido entre 98, me daría 1,02 moles. 1,02 moles. Puedo también hacerlo con factores de conversión y diría 100 gramos de H2SO4 por un mol que tiene 98 gramos. ¿Veis que le da la vuelta de gramo partido por mol? Si lo pongo inverso, será mol partido por gramo. Gramo con gramo se va y me va a dar también 1,02 moles. Con lo cual ya he contestado a la primera pregunta, ¿vale? Voy a poner aquí las contestaciones. Número de moles de H2SO4 me va a dar 1,02 moles. Esa sería la cantidad de moles que hay. Bien, vamos a resolver la siguiente pregunta. Ahora me pregunta cuántas moléculas hay en esos 100 gramos. Pues simplemente hago un factor de conversión con el número de Avogadro y yo digo 1,02 moles por 6,022 por 10 elevado a 23, esto es un 3, perdón, moléculas que tiene un mol. Mol por mol se va y me queda, pues esto lo multiplico por
6,022 exponente a la 23 y me sale un montón, 6,14. Voy a poner entre decimales 6,145 por 10 elevado a 23 moléculas. Muy bien, pues ya tengo la cantidad de moléculas que hay. Y me dice, vale, tienes todas esas moléculas, pero ¿cuántos átomos hay? Átomos, la suma de todos. O sea, ¿cuántos átomos en total de hidrógeno, de oxígeno? ¿Cuántos átomos tengo? Muy sencillo. Una molécula de estas, ¿cuántos átomos la componen? Esta molécula, no lo tenéis por qué saber, ¿vale? En el curso en el que estáis, sería una cosa así. Bueno, esta molécula es así. Aunque aquí tiene un doble enlace. ¿Vale? Esta sería la molécula, ¿vale? ¿Cuántos átomos tiene la molécula? Pues cada molécula tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si no lo sabéis representar, simplemente contáis los átomos que tiene vuestra molécula. 2 hidrógenos más 1 azufre, pues, y 4 oxígenos. 4 más 1, 5, 5 y 2, 7. Con lo cual tiene 7, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Cada molécula tiene 7 átomos, con lo cual, ¿cuántos átomos tendré? Pues 6,145 por 10 elevado a 23 moléculas por 7 átomos que tiene cada molécula. Con lo cual, esto me dará, si lo multiplico por 7, 4,30 por 31 por 10 elevado a 23 átomos. Y me dirán, vale, ¿y cuántos átomos de oxígeno? Esta sería la respuesta a las moléculas, esta sería la respuesta a los átomos. Vamos a poner la pregunta A, que la he puesto por allí, la pregunta B, la pregunta C y la pregunta D. ¿Vale? Entonces tenemos la pregunta B, ya está aquí contestada, la pregunta C está aquí, y ahora vamos a ver la pregunta D. ¿Cómo calculo la cantidad de átomos de hidrógeno, de azufre y oxígeno por separado? Pues muy sencillo. Si yo quiero calcular el oxígeno, diría 6,145 por 10 a la 23 moléculas por... ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene cada molécula? 4. Simplemente lo multiplicaría por 4 átomos de oxígeno que tiene cada molécula. Con lo cual esto me daría 2,458 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Y cuántos tendré cuántos átomos tendré de azufre? Pues de azufre tendré los mismos, ¿no? Porque solo hay un azufre por cada molécula. Átomos de azufre, ¿vale? ¿Y cuántos átomos tendré de hidrógeno? Pues de hidrógeno tendré que multiplicar este número por 2 hidrógenos. Así que lo mismo que he hecho con el oxígeno, pero con el hidrógeno. 6,145 por 10 a la 23 moléculas por 2 átomos de hidrógeno por cada molécula. Molécula tiene acento, ¿vale? Y esto me daría, pues, por 2 serían 1,229 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Bueno, pues estas serían las típicas preguntas que os pueden hacer cuando hablemos del tema de moles, moléculas y, bueno, habrá muchas preguntas más, ¿vale? Así que las demás preguntas, pues me las vais comunicando y os las iré respondiendo, ¿vale? Eso es un ejercicio general de cómo calcular, te dan, por ejemplo, una cantidad en gramos y te lo piden en moles, luego te preguntan por cuántas moléculas tiene, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues hasta aquí los vídeos de hoy, los subiré al canal, darle a me gusta si os ha gustado y nada, suscribiros cuando queráis. Un abrazo.